Era el único hijo de un multimillonario. Nacido ciego, nunca pronunció una sola palabra. Docenas de médicos se rindieron. Años de silencio. Todos pensaban que estaba perdido para siempre, hasta que una pequeña niña pobre con los pies llenos de tierra y un cubo de barro entró en su vida. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos. Sin máquinas, no sin medicina, solo con tacto, paciencia y algo que ningún experto había intentado jamás. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Y no olvides comentar desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que Leonardo nació ciego. Desde el momento de su nacimiento, los médicos supieron que algo estaba mal. No abría los ojos, no reaccionaba a las luces de arriba, y no mostraba señal alguna de reconocer el mundo que lo rodeaba visualmente. Después de muchas pruebas, confirmaron que tenía un tipo raro de ceguera congénita, que no podía corregirse con cirugía ni terapia. Pero eso era solo una parte del problema. A medida que crecía, Leonardo nunca dijo una palabra. Aunque podía escuchar claramente, reaccionaba a los sonidos y giraba la cabeza cuando la gente hablaba, nunca intentó hablar ni siquiera balbuceos o sílabas sin sentido. Su cerebro simplemente no desarrolló la función para el habla. Médicos de todo el mundo vinieron a verlo, pero todos coincidieron su capacidad para hablar. Había estado bloqueada posiblemente desde el nacimiento. Su padre, Augusto Villa, uno de los hombres más ricos del país, ya había perdido a su esposa durante el parto. Ahora se enfrentaba a un hijo que no podía ver ni hablar. Esto lo sumió en un profundo aislamiento. Augusto, abrumado por el dolor, transformó su gran mansión en una especie de hospital privado. Contrató a los mejores especialistas, construyó salas de terapia, importó las máquinas más modernas y trajo médicos de todo el mundo para examinar a su hijo. Nada funcionó. Cada intento de ayudar a Leonardo fracasó. Los terapeutas probaron estimulación del habla, terapia de sonido, ejercicios cerebrales e incluso tratamientos experimentales. Nada provocaba una reacción. La palabra nunca llegó. La vista nunca apareció. La mansión se convirtió en un lugar silencioso y frío, lleno de equipos médicos y un pequeño personal que operaba como un hospital. Pero aún con toda esta tecnología, el lugar estaba tranquilo. Leonardo no gritaba, no lloraba, no reía. Vivía en quietud, ajeno a los colores, los rostros y las palabras. El personal, aunque amable, nunca pudo conectar con él de la manera en que los niños suelen vincularse con sus cuidadores. Siempre estaba distante, perdido en su propio mundo, respondiendo al tacto pero sin mostrar emoción a través de la voz o las expresiones. Su padre dejó de asistir a reuniones y apariciones públicas, permaneciendo cerca de la mansión y observando a su hijo desde lejos. A pesar de todo esto, Leonardo encontró una extraña paz en medio de su condición. Se sentía atraído naturalmente por las texturas. No le importaban las luces, los sonidos, ni que la gente le hablara. Lo que le hacía sonreír suavemente de manera sutil era el tacto. Desde muy joven alcanzaba objetos sintiéndolos lentamente, concentrándose en su textura y temperatura. Sus dedos se convirtieron en sus ojos. Amaba sostener telas suaves, metal frío, baldosas lisas y especialmente elementos naturales. Pero por encima de todo, amaba la tierra. El suelo del jardín se convirtió en su cosa favorita en el mundo. Cada día pedía silenciosamente, solo moviéndose hacia las puertas o tirando de la manga de algún miembro del personal que lo llevaran afuera. Una vez en el jardín, se arrodillaba durante horas pasando las manos por la tierra, dejando que el barro se deslizara entre sus dedos, encontrando pequeñas piedras y hojas y organizándolas en líneas o círculos. No jugaba en el sentido habitual. Estaba explorando, descubriendo y conectando. La tierra se convirtió en su universo personal. En ella encontró algo que nadie más podía darle, una manera de experimentar la vida. Podía diferenciar entre barro húmedo y arena seca. Podía identificar hojas por su forma y grosor. A veces pasaba horas sintiendo el mismo parche de tierra, descubriendo pequeños detalles que otros jamás notarían. Los jardineros sabían que no debían interferir. Solo lo observaban desde la distancia, entendiendo que esta actividad significaba más para él que cualquier juguete o terapia.
Era el único momento en que parecía verdaderamente vivo. Sus dedos se movían constantemente explorando cada centímetro del jardín, con una pasión silenciosa. No quería irse. Si alguien intentaba llevárselo al interior demasiado pronto, se apartaba o se sentaba obstinadamente hasta que desistían. En la Tierra encontraba algo que las máquinas médicas y los terapeutas nunca ofrecieron: un mundo que podía controlar y comprender con sus manos. El personal eventualmente aprendió a darle más tiempo en el jardín. Le construyeron un pequeño rincón lleno de diferentes tipos de tierra, plantas y texturas. Se convirtió en su lugar favorito. Algunos días se sentaba allí desde la mañana hasta la noche. A veces se acostaba sobre el césped presionando las palmas de las manos contra el suelo, cerrando los ojos, aunque eso no hacía diferencia, y simplemente permanecía quieto. Los sonidos de los pájaros o del viento no lo molestaban. No respondía a ellos, pero si se colocaba una planta nueva cerca de él, o se movía una piedra, lo notaba de inmediato. Tenía una memoria táctil increíble. Podía reconocer un objeto con solo tocarlo una vez. El personal comenzó a colocar objetos en el jardín para que los encontrara, esperando que fuera una especie de juego. Encontraba todos y cada uno de ellos. Incluso su padre, que rara vez interactuaba directamente con él, a veces se quedaba parado en la ventana observando. No hablaba, pero miraba. Vio a su hijo completamente concentrado por primera vez, no con las personas, sino con la propia tierra. A lo largo de los años, Leonardo no cambió mucho de las formas habituales. Nunca aprendió a hablar ni a responder a su nombre. Nunca aprendió a caminar con confianza o a moverse solo. Pero sus manos se volvieron más hábiles. Podía desatar nudos, reconocer especies de árboles por su corteza, y construir pequeñas estructuras con tierra y hojas. El personal a veces bromeaba diciendo que sus manos eran más inteligentes que los ojos de la mayoría de las personas. No dibujaba ni creaba arte, pero a su manera organizaba objetos en patrones que mostraban pensamiento y concentración. Las personas que los veían se sorprendían por el detalle y la simetría. Era evidente que la mente de Leonardo funcionaba solo, que de una manera completamente diferente. No hablaba porque no lo necesitaba. No veía porque había encontrado otra forma de comprender. Había construido una vida basada en el contacto físico. Sin historias, sin conversaciones, sin imágenes, solo tacto. Así era como experimentaba el mundo. El mundo de Leonardo era silencioso y oscuro, pero no estaba vacío. Estaba lleno de texturas, temperaturas y sensaciones. No lloraba por lo que no tenía porque nunca lo conoció. Para él, el jardín era suficiente. La tierra era suficiente. Sus dedos le contaban historias que ningún libro podría igualar. Cada piedra, cada hoja, cada brisa sobre su piel le daba algo nuevo. Y aunque nunca decía una palabra, el personal entendía que no estaba perdido. Simplemente era diferente, y de alguna manera silenciosa quizás. Incluso estaba contento. Leonardo continuaba pasando la mayor parte del tiempo al aire libre, rodeado de naturaleza, con las manos profundamente en la tierra. Ese pequeño rincón del jardín, con todo su barro, piedras y hojas, se convirtió en su mundo entero. Un mundo que exploraba cada día en silencio, completamente solo, pero sin aburrirse jamás. Era su propia manera de ver. Sin vista, sin habla, solo con las manos. Ana llegó a la mansión de la villa en una cálida tarde caminando junto a su madre, quien llevaba un bolso gastado y un papel doblado con la dirección. No tenía nada más que un cubo de plástico agrietado en un lado, y dentro había una pequeña planta que había cultivado en casa. Tenía unas pocas hojas verdes y un tallo torcido, pero Ana lo sostenía con cuidado, como si fuera algo precioso. Su madre acababa de ser contratada como sirvienta de la familia Villar. La mansión parecía enorme en comparación con las casas sencillas que conocían. Sus paredes eran blancas, las ventanas altas, y el jardín se extendía lejos en todas direcciones. Las sandalias de Ana estaban destrozadas, y sus pies polvorientos por la caminata, pero no le importaba. Su madre parecía nerviosa, saludando discretamente a la mujer mayor que abrió la puerta. Austobar no estaba para recibirlas, pero las dejaron entrar sin hacer preguntas. A la madre de Ana le dijeron que empezara a trabajar de inmediato.
Ana, en cambio, fue dejada en un rincón, pero estaba demasiado curiosa para quedarse quieta por mucho tiempo. En lugar de sentarse tranquilamente dentro, Ana salió a recorrer el exterior. El jardín era diferente a todo lo que había visto. Había arbustos recortados, flores coloridas y árboles más altos que cualquiera de su vecindario. El aire olía a pasto y a algo dulce que no podía identificar. Ana no conocía las reglas de la mansión, pero nadie la detuvo. Así que corrió por los senderos, tocó las flores y siguió a una mariposa que volaba cerca de ella. Luego, en la parte más alejada del jardín, detrás de una fila de setos, vio a un niño sentado en el suelo. Tenía las piernas cruzadas y las manos enterradas profundamente en la tierra. Sus ojos estaban cerrados. No giraba la cabeza ni decía nada. Por un segundo Ana se preguntó si estaba dormido, pero notó que sus dedos se movían lentamente, como si exploraran algo bajo la superficie. No la miraba. Ni siquiera se daba cuenta de su presencia. Pero a Ana eso no le pareció extraño. No llamó su atención ni hizo preguntas. En cambio, caminó tranquilamente hasta él y se sentó a su lado colocando su cubo con la planta cerca de sus pies. Ana no dijo ni una palabra. Se quitó sus viejas sandalias llenas de agujeros y presionó sus pies contra la tierra cálida y suave. Volvió a mirar al niño. Su rostro estaba tranquilo pero concentrado. Sus dedos se movían por la tierra como si la estuviera leyendo. Ana se inclinó y comenzó a hacer lo mismo. Cavó con las manos dejando que la tierra se deslizara entre sus dedos. Recogió una pequeña piedra y la sostuvo frente a ella sin esperar nada. Leonardo no vio la piedra, pero movió la mano hacia ella lentamente y la tocó. La giró en su mano y luego la colocó a su lado. Ana sonrió, pero no dijo nada. Entendió que él no era como los otros niños. No hablaba, no veía, pero sus manos le contaban todo. Era como si tuviera una forma diferente de entender el mundo, y de alguna manera ella había entrado en él sin siquiera intentarlo. Siguió cavando en silencio, observando cómo se movía y siguiendo su ritmo. Pasaron mucho tiempo allí sentados, en silencio cubiertos de tierra. Ana olvidó la gran mansión detrás de ellos. No pensó en el extraño silencio interior, ni en el personal que caminaba silencioso. Todo lo que le importaba era el niño a su lado tranquilo y concentrado. Leonardo nunca había reaccionado a otras personas, pero con Ana algo era diferente. No se apartó. No se congeló ni se cerró en sí mismo. Aceptó su presencia. Incluso recogió una hoja y se la pasó dejándola sentir la textura como él siempre hacía. Ana entendió que esa era su manera de comunicarse, sin palabras, sin gestos, solo objetos compartidos y tacto. No era un juego en el sentido habitual, sino algo real, algo honesto. No conocían los nombres del otro. No dijeron una sola palabra, pero compartieron la tierra, las piedras, las texturas simples del jardín. Era tranquilo, pacífico, y por primera vez Leonardo no estaba solo. Cuando el personal vio a los dos niños juntos, no interfirió. Por supuesto se sorprendieron. Nadie se había acercado tanto a Leonardo antes, especialmente otro niño. Terapeutas médicos y cuidadores habían intentado durante años conectarse con él sin éxito. Pero esta niña descalza que había llegado sin aviso, lo logró de manera natural. No siguió instrucciones ni trató de forzar la interacción. Simplemente se unió a él a su nivel en su mundo. Austo fue informado y, aunque no dijo mucho, miró por la ventana para verlo por sí mismo. Allí estaban su hijo y la niña sentados uno al lado del otro en la tierra. No lo entendía, pero algo en la escena hizo que permaneciera en la ventana más tiempo de lo habitual. Ana, por supuesto, no sabía nada de esto. Solo estaba concentrada en un palo que había encontrado dibujando líneas en la tierra, y de vez en cuando mirando a Leonardo para ver si lo notaba, y él sí lo hacía. A su manera respondía dibujando líneas junto a las de ella. A partir de ese día, Ana volvió al jardín cada vez que su madre trabajaba. Nadie le dijo que se detuviera. El personal incluso comenzó a esperarla manteniendo un rincón del jardín limpio para que lo usara. Traía pequeñas cosas de su casa, botones, hilos, incluso canicas, y se las presentaba a Leonardo durante su tiempo en la tierra.
A veces él las exploraba con interés. A veces las ignoraba, pero nunca la alejaba. Su conexión se mantuvo tranquila y sencilla. Ana no necesitaba entender por qué él no podía hablar o ver. No hacía preguntas. Lo aceptaba completamente tal como era. Y Leonardo, sin saber cómo ni por qué, comenzó a esperarla. No podía pedirla, no podía mirar hacia la puerta, pero cuando Ana llegaba, sus manos se movían más rápido con más entusiasmo. Ella era la única persona que había entrado en su mundo sin romperlo. Y todo lo que había hecho era sentarse a su lado, quitarse los zapatos y tocar la tierra. Nunca hablaron ni una sola vez. Pero en el jardín, sentados cerca con las manos enterradas en la tierra, compartían algo que nadie más podía ver ni entender. Ana, la niña, que llegó con tierra en los pies y un cubo con una pequeña planta, había cambiado algo en el silencioso y oscuro mundo de Leonardo. Sin darse cuenta, había abierto una puerta que nadie más podía encontrar. No a través de la ciencia ni de la terapia, sino mediante algo simple: presencia, paciencia y tacto. Y así su tiempo en el jardín continuó día tras día. Ana con sus dedos curiosos y pies sucios. Leonardo con su concentración silenciosa y manos sensibles. La mansión seguía erguida y silenciosa. El personal seguía moviéndose calladamente por los pasillos, y Augusto observaba desde la distancia. Pero en el rincón trasero del jardín, 2 niños se sentaban en el barro lado a lado sin decir nada, y aún así comprendiendo todo. Juntos, sin pronunciar palabra, comenzaron a jugar con la tierra. En los días que siguieron, Ana regresaba al jardín cada vez que su madre venía a trabajar. No le importaba ensuciarse la ropa ni las miradas extrañas del personal. Siempre corría directamente al fondo del jardín, al lugar donde sabía que Leonardo estaría. Él siempre estaba allí sentado con las piernas cruzadas, manos profundas en la tierra como antes. Pero ahora las cosas eran diferentes. Él no estaba solo. Ana traía pequeños objetos que encontraba en sus paseos: piedras lisas de la calle, cerca de su casa trozos de madera caídos de árboles viejos, hojas mojadas que recogía después de la lluvia. Recogía todas estas cosas en su cubo, el mismo viejo que alguna vez había contenido su planta. Cada vez que llegaba se sentaba junto a Leonardo, colocaba el cubo entre ellos y sacaba sus tesoros uno por uno. Luego, sin preguntar ni explicar, los ponía en sus manos. Leonardo siempre los aceptaba, sosteniendo cada objeto con cuidado, girándolo lentamente y pasando sus dedos por su superficie. Ana hablaba todo el tiempo. No esperaba respuestas. Simplemente le hablaba como lo haría con un amigo. «Este es suave», decía mientras le entregaba una hoja verde. «Y esta piedra está fría. Tócala». Leonardo nunca hablaba, pero escuchaba. Ella podía notar por la manera en que sus dedos se detenían en ciertos objetos, o cómo inclinaba ligeramente la cabeza como si se concentrara. Le contaba historias sobre las cosas que traía. Decía que el palo provenía de un árbol que le gustaba escalar. Decía que el pequeño trozo de vidrio era de una botella rota que alguien había tirado. Leonardo no respondía, pero Ana seguía hablando. No necesitaba que él hablara. Solo quería que supiera que ella estaba allí. Y de alguna manera él lo sabía. Había un ritmo en su tiempo juntos. Ella hablaba, él tocaba, ella observaba, él exploraba, ella sonreía. Y a veces él se movía apenas, casi como si devolviera una sonrisa. No era una comunicación normal, pero era real y tenía importancia. Un día Ana encontró la tierra especialmente suave y húmeda. Había llovido la noche anterior y el suelo del jardín se sentía casi como arcilla. Recogió un puñado y lo dejó deslizar entre sus dedos. Luego, sin pensarlo demasiado, se inclinó hacia Leonardo. Colocó suavemente un poco de barro sobre su frente. Él no se inmutó, así que ella tomó otro puñado, y con una sonrisa lo presionó ligeramente sobre sus ojos cerrados. Parecía una máscara. La textura era suave y fresca. Tan pronto como tocó su rostro, algo cambió. El cuerpo de Leonardo reaccionó de una manera que no había hecho antes. Se estremeció una sola vez, pero lo suficiente para que Ana lo notara. Se congeló conteniendo la respiración. Por un momento pensó que había hecho algo mal, pero luego lo vio.
Sus párpados se movieron un parpadeo. Era la primera vez que veía alguna reacción en esa parte de su rostro. No era grande, pero era evidente. Leonardo había sentido algo diferente y había llegado más profundo de lo habitual. Ana no dijo nada, solo permaneció inmóvil observando. Después de unos segundos, tomó más barro y lo esparció suavemente de nuevo sobre su rostro, repitiendo el gesto lentamente. Esta vez Leonardo se movió más. Su rostro se giró ligeramente no hacia ella, sino hacia arriba. Inclinó la cabeza en dirección al cielo. Era como si buscara algo, tal vez calor, tal vez luz. Su expresión no cambió, pero el movimiento era innegable. Ana observaba con atención. Miró alrededor, esperando que alguien más lo hubiera visto, pero no había nadie cerca. Solo estaban ellos dos en el rincón del jardín compartiendo ese extraño momento. Ana no entendía de cosas médicas. No sabía sobre funciones cerebrales ni disparadores sensoriales. Pero en lo más profundo, sintió que algo importante había sucedido. Era como si una pesada puerta dentro de Leonardo se hubiera abierto apenas un poco. No del todo, pero lo suficiente para dejar entrar o salir algo. Ana no sabía cómo ni por qué, pero sabía que había tocado algo que nunca antes había sido tocado. Los minutos siguientes pasaron lentamente. Ana no quería romper el momento, así que permaneció en silencio. Recogió otra hoja y la colocó en la mano de Leonardo. Él la sostuvo con fuerza. Luego sumergió sus dedos en el barro y dibujó una línea sobre su brazo, observando cómo su piel reaccionaba a la presión y al frío. No se apartó. En cambio, se quedó allí calmado, dejando que ella continuara. Probó diferentes cosas presionando piedritas en su palma, tocando suavemente su muñeca, arrastrando su dedo por su hombro. Cada vez buscaba una señal, y cada vez veía algo pequeño, un tic, un suspiro, un ligero movimiento. Estas pequeñas reacciones le dieron esperanza. Le decían que Leonardo no estaba atrapado en el silencio como todos pensaban. Tal vez no hablaba, pero sentía. Tal vez no veía, pero notaba. Ana no necesitaba que nadie le explicara lo que significaba. Lo sabía en su corazón. Se comunicaba no con palabras, sino con tacto, tierra y presencia. Ese era su lenguaje y estaba creciendo. Después de ese día, Ana comenzó a probar más cosas. Ella trajo diferentes tipos de barro seco, húmedo, pegajoso, y observó cómo reaccionaba Leonardo a cada uno. Los colocaba en sus manos, los esparcía por sus brazos e incluso modelaba pequeños objetos con la tierra. A veces hacía caras, a veces letras, aunque sabía que él no podía verlas. No intentaba enseñarle a leer, solo quería compartir su mundo. Y lentamente, él comenzó a compartir el suyo a cambio. Cuando le daba algo nuevo, lo sostenía por más tiempo. Cuando ella tocaba su rostro, él se inclinaba hacia ello en lugar de apartarse. Y una vez, cuando ella presionó un dedo embarrado sobre su pecho, él levantó su propia mano y también la presionó allí. Fue torpe, lento, pero lleno de significado. Ana sonrió tanto que casi lloró. Supo entonces que no era un accidente. Algo dentro de Leonardo estaba cambiando. La barrera que todos habían aceptado como permanente comenzaba a resquebrajarse, y esto ocurría a través de lo más simple de todo el lenguaje del barro. Una tarde, mientras el sol colgaba bajo en el cielo, Ana llegó con tierra ya en sus pies y manos. Había estado cavando cerca de la puerta principal antes de que su madre la llamara para entrar. En lugar de lavarse, fue directo al jardín. Encontró a Leonardo en su lugar habitual, como siempre, sentado tranquilamente, con las manos rozando la tierra. Pero esta vez, cuando se sentó a su lado, él no esperó. Extendió la mano primero. Su mano se movió hacia ella lentamente, pero con propósito. Ella la sostuvo y no dijo ni una palabra. Luego, suavemente, colocó un puñado de barro húmedo en su palma abierta. Él no solo lo sintió. Lo apretó, lo giró entre los dedos, y luego, con sorprendente coordinación, lo llevó hacia el brazo de ella y lo tocó. Era un espejo perfecto de lo que ella le había hecho días antes. Ana se congeló dándose cuenta de lo que significaba. Él ya no solo estaba respondiendo, estaba comunicándose, estaba devolviendo. Sin saberlo, Ana había hecho algo que nadie más había logrado.
Se había conectado con Leonardo a través del lenguaje que él entendía el tacto. Era una tarde calurosa y húmeda. El aire se sentía pesado y el suelo estaba suave por la lluvia que había caído antes. Ana llegó al jardín sosteniendo el mismo viejo cubo ahora lleno de barro fresco y húmedo. Sus sandalias estaban cubiertas de tierra y su ropa ligeramente húmeda por haber jugado afuera antes de venir. Leonardo ya estaba sentado en su lugar habitual con las piernas cruzadas, las manos cavando lentamente en la tierra frente a él. Pero Ana notó algo diferente en él ese día. Parecía incómodo, como si algo dentro de él se moviera. Sus dedos se movían más rápido de lo habitual, presionando más profundo en la tierra, levantándola y dejándola caer una y otra vez. No parecía calmado como antes. Parecía agitado, inquieto, como si esperara algo pero sin saber qué era. Ana se sentó junto a él tranquilamente y lo observó por unos momentos. Luego metió la mano en el cubo, recogió un puñado de barro y lo extendió suavemente sobre sus párpados cerrados, tal como había hecho antes. Pero esta vez todo cambió. En el momento en que sus dedos embarrados tocaron su rostro, Leonardo se tensó. Todo su cuerpo se rigidizó y su respiración se volvió superficial. Ana se detuvo sin estar segura de si debía continuar, pero algo le dijo que esperara. Luego, lentamente, los párpados de Leonardo comenzaron a moverse. Se estremecieron una vez, dos veces, y luego se abrieron no como un reflejo rápido ni confundido, sino de manera clara y concentrada. Sus ojos estaban abiertos, grandes, parpadeando ante la luz. Un pequeño destello de sol rebotó en el barro húmedo de sus mejillas y golpeó directamente sus pupilas. Parpadeó rápidamente intentando adaptarse. Ana jadeó y dio un paso atrás, el barro aún goteando de sus dedos. Lo miró fijamente sin estar segura de si lo que veía era real. ¿Viste eso?, preguntó en un susurro. No esperaba una respuesta. Nunca la había esperado. Durante todo el tiempo que conocía a Leonardo había estado en silencio. Pero esta vez algo era diferente. Desde lo más profundo de su pecho salió un sonido. No era un grito, no era un llanto, era un sonido con significado. Era una sílaba suave y quebrada. No era una palabra completa, pero era real. Salió de su boca su voz. Leonardo había hablado, o al menos lo había intentado. Ana no se movió. No podía creerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la boca con la mano. No sabía qué hacer. Quiso correr y gritarle a alguien, pero al mismo tiempo no quería moverse y romper el momento. Entonces, escuchó un fuerte ruido detrás de ella. Era su madre, que acababa de salir de la cocina llevando una bandeja con vasos vacíos. La vio a Ana, vio al niño, y se quedó paralizada. Su boca se abrió y dejó escapar un grito agudo. La bandeja cayó de sus manos y se estrelló contra el camino de piedra. El sonido resonó por todo el jardín. Un segundo después, se escucharon pasos rápidos que venían del interior de la casa. Augusto, al escuchar el grito, salió corriendo con pánico en los ojos. Pensó que había sucedido algo terrible. Estaba preparado para un desastre. Llegó al jardín respirando con dificultad, esperando ver a su hijo herido o algo peor. Pero en cambio vio a Leonardo sentado, erguido con los ojos bien abiertos, el rostro cubierto de barro, y a Ana de pie junto a él, sosteniendo el cubo. La escena era extraña y confusa, pero lo que más le impactó fueron los ojos de su hijo. No estaban cerrados, no estaban apagados ni distantes. Estaban vivos, alertas, mirando alrededor, incluso parpadeando en reacción a la luz. Augusto cayó de rodillas sin importarle la tierra en sus caros pantalones. Se acercó arrastrándose con la boca abierta, mirando a Leonardo como si viera un fantasma. No sabía si debía hablar o quedarse en silencio. Había pasado tantos años soñando con este momento, pero ahora que era real, no sabía qué hacer. Lenta y cuidadosamente, Leonardo giró la cabeza hacia la voz de su padre, sus movimientos inseguros pero claros. Luego, con el mismo tono bajo de antes, abrió la boca y habló de nuevo. Esta vez la palabra fue más clara: luz. La palabra salió lentamente como un eco que había tardado años en formarse.
Austo se quedó paralizado. No lloró. Aún no. No abrazó a su hijo ni dijo nada. Solo lo miró incapaz de respirar durante unos segundos. El jardín estaba completamente silencioso, excepto por los pequeños sonidos de los dedos de Leonardo, apretando el barro restante en sus manos. Ana permaneció inmóvil sin saber si debía hablar. Su madre se acercó temblando, cubriéndose la boca con ambas manos. El personal que había escuchado el ruido también llegó, quedándose al borde de la escena, demasiado impactados para decir algo. Nadie se movió. Nadie sabía qué decir. Pero todos sintieron lo mismo. Esto no era normal. Era algo que nadie había esperado. Finalmente Austo extendió la mano y puso una sobre el hombro de su hijo. Leonardo no se inmutó, no se apartó. En cambio se inclinó ligeramente hacia el toque, como si lo reconociera. Era la primera vez que se tocaban así en años. Nadie podía explicar lo que había sucedido. No había ningún médico presente, ni máquinas, ni terapias. Solo barro, luz del sol, y una niña que se negó a tratar a Leonardo como un objeto roto. Ana nunca había pretendido desencadenar algo tan grande. Solo quería jugar, compartir un momento como siempre lo hacían. Pero de alguna manera su toque había llegado más profundo que cualquier otro antes. Su paciencia, su creencia, su simple bondad. Habían logrado lo que la ciencia no pudo. La primera palabra de Leonardo no fue enseñada ni forzada. Surgió naturalmente de algo que había experimentado verdaderamente por primera vez: luz. La cosa que nunca había visto antes. La cosa que hizo parpadear sus ojos y reaccionar a su cuerpo. No era solo una palabra. Era la prueba de que algo dentro de él había cambiado. Tal vez no por completo, tal vez no de manera permanente, pero lo suficiente para mostrar que lo imposible ahora era posible. Y mientras estaba allí parpadeando hacia el sol, con barro goteando por su rostro, y Ana todavía sosteniendo el cubo, algo nuevo había comenzado. El silencio finalmente se rompió cuando Ana dio un paso adelante y colocó suavemente el cubo en el suelo entre ellos. No dijo nada. Solo miró a Leonardo con los ojos abiertos pero tranquilos. Él volvió a girarse hacia ella, su movimiento lento, como si probara su propio cuerpo. No habló de nuevo, pero no lo necesitaba. Todo había cambiado. Austo miró a su hijo, luego a Ana, y después al cubo. No entendía cómo ni por qué, pero entendió una cosa: algo se había desbloqueado. Una parte de Leonardo que había estado cerrada por tanto tiempo, finalmente se había abierto, no con máquinas ni terapias, sino con barro y tacto. Ana no hizo preguntas. No trató de explicar nada. Solo sabía lo que había visto y oído. Y mientras el sol seguía brillando sobre ellos, Leonardo parpadeó una vez más, con el rostro aún cubierto de tierra, sus ojos todavía grandes y alertas, y Ana permaneció allí en silencio, sosteniendo el cubo con sus manos. Era el comienzo de lo imposible. Después de esa inolvidable tarde cuando Leonardo había hablado y abierto los ojos por primera vez, algo cambió dentro de la mansión Villar. El personal ya no actuaba igual. Se movían de manera diferente, con más cuidado, como si algo frágil e importante estuviera sucediendo. Todos seguían en estado de shock. Austo había ordenado que vinieran los médicos, pero Leonardo se negó a responderles. No parpadeaba al recibir órdenes ni decía nada cuando le hacían preguntas. Solo regresaba al silencio cada vez que entraban al jardín. Pero cuando Ana llegaba, todo era diferente. Él se relajaba. Su cabeza se inclinaba en su dirección y sus dedos se extendían hacia ella. No lo trataba como a un paciente ni le pedía que hiciera algo. Simplemente se sentaba a su lado como siempre lo había hecho, traía su habitual cubo de barro y hablaba sobre su día. Podía ser algo simple como que el perro ladrara en la calle o una baldosa rota que vio en la cocina. Nunca volvió a presionarlo para que hablara. Actuaba como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro ella tenía esperanza. Esperaba cada día que él pudiera hablar nuevamente. Y nunca dejó de intentarlo. Todas las tardes, Ana se sentaba junto a Leonardo y le hablaba con palabras calmadas y claras. Hablaba sobre colores, aunque sabía que él no sabía cómo se veían. Describía las cosas por su textura, temperatura y tamaño.
A veces guiaba su mano para tocar algo nuevo, una piedra áspera, una toalla suave, una hoja mojada. Quería que él entendiera el mundo de la manera en que ella lo entendía por experiencia. Y Leonardo escuchaba. Seguía su voz con los oídos, giraba la cabeza y se inclinaba cuando ella hablaba cerca de él. No había pronunciado otra palabra desde aquel día, pero estaba atento. Cuando ella reía, su rostro se suavizaba. Cuando decía algo triste, él se quedaba quieto. Ana notó los cambios. Creía que más palabras estaban escondidas dentro de él. Solo necesitaba tiempo. No quería asustar esas palabras. Así que lo hacía fácil. No lo ponía a prueba ni le hacía preguntas. Simplemente aparecía, hablaba, tocaba, esperaba y siempre esperaba otro milagro. Una tarde, cuando el cielo estaba nublado y el jardín se sentía más fresco de lo habitual, Ana llegó con su cubo y se sentó junto a Leonardo como siempre. Lo miró y sonrió. Sus manos ya estaban en el barro explorando lentamente. Ese día no trajo ningún objeto nuevo ni intentó nada especial. En cambio, simplemente se sentó con él en silencio durante unos minutos. Luego, en medio del juego, lo miró y se señaló a sí misma. Ana dijo. Él tocó suavemente su pecho. Ana, esa soy yo. No esperaba nada. Solo quería que él supiera su nombre de la misma manera que había dicho Luz antes. Leonardo se detuvo. Sus manos dejaron de moverse. Su cabeza giró ligeramente hacia su voz. Entonces sucedió algo inusual. Levantó su mano embarrada y tocó su rostro. Sus dedos recorrieron su mejilla y se detuvieron en su barbilla. Ana permaneció quieta sin decir nada. Luego abrió la boca. Lentamente, con cuidado, formó el sonido Ana. La palabra fue suave pero clara. Era su voz, y era su nombre. Ana no podía moverse. Sintió que el corazón se le había subido a la garganta. Lo miró con los ojos muy abiertos, sin siquiera respirar. Había dicho su nombre. No sabía qué hacer a continuación. Extendió la mano y la sostuvo con fuerza. Sí, Ana susurró sonriendo entre lágrimas. Cerca Austo estaba parado tranquilamente junto a la ventana como solía hacerlo ahora. Cuando escuchó el sonido salió corriendo. Se detuvo al verlos Leonardo con barro en el rostro y Ana sonriendo sosteniendo su mano. ¿Qué dijiste?, preguntó Austo arrodillándose junto a ellos. Leonardo no respondió de inmediato. Giró la cabeza nuevamente lento pero intencional y repitió la palabra Ana. No fue fuerte. No fue perfecta, pero fue suficiente. Austo se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Había esperado toda su vida para escuchar algo así. Y no había venido de años de terapia ni de ciencia médica. Había venido de una niña pobre sentada en el jardín, sosteniendo un cubo de tierra. La noticia se difundió rápidamente por toda la casa. El niño, que nunca había hablado ni visto nada, ahora había dicho 2 palabras. Nadie podía creerlo. Se llamaron a los médicos nuevamente, y los especialistas revisaron archivos e informes, pero ninguno pudo explicarlo. Todos tenían teorías, pero la verdad estaba frente a ellos. Leonardo no había respondido a máquinas ni pruebas. Había respondido a la presencia, a la calma, al barro, a Ana. Augusto finalmente comprendió que Ana no era solo otra niña en su casa. Ella era la razón por la que su hijo había cambiado. No estaba entrenada en terapia, no tenía títulos, ni seguía reglas, pero comprendía algo más profundo: conexión. Conexión real. Nunca trató de arreglar a Leonardo. Simplemente lo encontró donde estaba. Y de alguna manera eso fue suficiente. Se volvió esencial en su rutina. No porque le enseñara, sino porque le dio espacio para ser él mismo, y a través de eso él había comenzado a despertar. No de golpe, sino pieza por pieza, palabra por palabra. Ahora, cada vez que Ana entraba al jardín, Leonardo reaccionaba. Giraba su rostro, extendía las manos, y a veces, si ella decía su nombre, él lo repetía. No siempre era claro. A veces, era suave, casi como un suspiro. Otras veces lo decía con más fuerza, pero cada vez significaba algo, significaba que estaba presente. Él estaba consciente. La primera palabra de su vida no fue papá ni mamá. No fue enseñada por médicos en una sala blanca y limpia.
Se aprendió en la tierra bajo cielos grises durante un momento tranquilo, entre dos niños sentados en el jardín. Ana no era solo un nombre. Era la prueba de que había cruzado la línea entre el silencio y la voz, entre la oscuridad y la conciencia. Mostraba a todos, especialmente a Augusto, que Leonardo no necesitaba sistemas complicados para conectarse con el mundo. Necesitaba algo simple, alguien que realmente lo viera, alguien que no tuviera miedo de su silencio. Y esa persona era Ana, la niña que trajo barro, y le dio su primera palabra. Ana. Ana siempre había tenido curiosidad por la gran casa. Mientras su madre trabajaba limpiando habitaciones y puliendo pisos, Ana deambulaba por los pasillos a veces, asomándose a habitaciones donde no debía entrar. Una tarde, mientras seguía a un gato por una estrecha escalera cerca de la parte trasera de la casa, descubrió una puerta ligeramente abierta. Dentro, había un sótano polvoriento lleno de cajas, equipos viejos, muebles rotos y pilas de documentos. El aire era denso y olía a papel y óxido. Llamó a su madre, que estaba cerca terminando sus quehaceres. Juntas entraron y comenzaron a mirar alrededor. La madre de Ana encontró un viejo gabinete de metal con símbolos médicos. Los cajones estaban llenos de carpetas etiquetadas con el nombre de Leonardo. La mayoría estaban selladas o marcadas como confidenciales. Por curiosidad abrieron algunas. Lo que leyeron las dejó sorprendidas. Algunos resultados de pruebas mostraban signos tempranos de actividad visual y vocal. Pequeñas reacciones, respuestas musculares e incluso vibraciones de las cuerdas vocales. Pero esos signos habían sido ignorados o desestimados. Los informes habían sido archivados o olvidados. Los médicos habían decidido que era inútil. Se sentaron en el suelo del sótano pasando página tras página tratando de entender lo que había sucedido. Un informe explicaba que Leonardo había parpadeado en reacción a la luz durante la infancia, pero esa reacción fue etiquetada como involuntaria y se ignoró. Otro señalaba movimientos suaves de la garganta que sugerían intentos vocales, pero fueron desestimados como insignificantes. Varias recomendaciones pedían más observación, pero en lugar de investigar más, los especialistas habían acordado una solución: sedación. Múltiples documentos mostraban que se habían recetado medicamentos fuertes durante los años, no para tratarlo, sino para mantenerlo calmado. La idea era reducir el estrés y controlar su comportamiento. Estos sedantes, algunos muy fuertes, probablemente borraron cualquier posibilidad de una reacción natural. La madre de Ana leyó en silencio, con el rostro cada vez más serio a medida que avanzaba en las páginas. No tenía formación médica, pero incluso ella podía ver que algo estaba mal. Leonardo no había sido solo ignorado. Había sido silenciado no por la naturaleza, sino por decisiones tomadas por miedo. Cuanto más leían, más pesado se sentía el corazón de Ana. Ella había jugado con Leonardo en la tierra, y ahora estaba aprendiendo la verdad enterrada bajo ese silencio. Más tarde esa tarde, la madre de Ana llevó las carpetas a Augusto. No tocó la puerta ni esperó. Entró directamente en su oficina y colocó el montón sobre su escritorio. Augusto se vio confundido al principio, luego preocupado al ver las etiquetas. Tomó algunas páginas leyendo rápidamente, pasando notas, informes y prescripciones. Su rostro se puso pálido. Recordó haber firmado algunos de los formularios. En aquel entonces había escuchado a cada médico confiando en que ayudarían a su hijo. Después de perder a su esposa durante el parto, estaba aterrorizado de cometer otro error. Así que siguió todos los protocolos, aprobó todos los medicamentos y permitió lo que los profesionales sugerían. Quería hacer lo mejor para él. Pero ahora se dio cuenta de que había aceptado años de silencio, no de Leonardo, sino de aquellos que se suponía que debían ayudarlo. Se recostó en su silla sin palabras, sosteniendo los documentos con las manos temblorosas. Pensó en todas las oportunidades perdidas, los momentos en que Leonardo podría haber alcanzado, podría haber intentado solo para ser detenido por químicos y conclusiones. Augusto no durmió esa noche. Se sentó solo en la oficina con las carpetas esparcidas sobre el escritorio. Volvió a leer cada informe tratando de entender lo que se le había pasado por alto. Cuanto más leía, más se apoderaba de él la culpa. Durante años se había aislado con la creencia de que su hijo era inalcanzable.
pero ahora conocía la verdad. Leonardo había intentado comunicarse tal vez no con palabras, pero sí con reacciones, movimientos, señales, y esos signos habían sido enterrados bajo medicamentos y diagnósticos finales. Todo ese tiempo Leonardo había estado esperando, y no fue un médico ni una máquina quien lo alcanzó. Fue Ana, una niña sin formación, sin equipo, solo con presencia y paciencia. No necesitaba gráficos ni permisos. Simplemente se sentó en el jardín y trató a Leonardo como a una persona, no como un caso. Austo se dio cuenta de que había estado rodeado de profesionales, pero cegado por el miedo. Miedo a la esperanza, miedo a la pérdida. Y ese miedo le había costado a su hijo años de conexión. Pero no era demasiado tarde. Ya no. A la mañana siguiente, Austo convocó una reunión con todo el personal. Se paró en el comedor sosteniendo el montón de carpetas. Su voz estaba firme, pero su rostro mostraba dolor. Les contó lo que había descubierto. Admitió que había firmado formularios y confiado en decisiones que ahora le parecían equivocadas. Pero no los culpó a ellos. Se culpó a sí mismo. Luego hizo una promesa. Esto no permanecería oculto. No permitiría que la historia de Leonardo fuera una de sufrimiento silencioso y fracaso médico. Ya no se trataba solo de su hijo. ¿Cuántos otros niños habían sido etiquetados como inalcanzables? ¿Cuántos estaban atrapados en su propio silencio porque alguien había decidido que estaban demasiado rotos para intentar de nuevo? Austo quería exponer lo que había sucedido. Quería que el público conociera la verdad, que a veces el sistema fallaba, y la verdadera sanación provenía de la conexión humana, no solo de los tratamientos. El personal escuchó en silencio. Algunos estaban conmovidos, otros confundidos, pero nadie podía negar la verdad. Leonardo había hablado, había abierto los ojos, y eso lo cambió todo. Austo contactó a periodistas, abogados y revisores médicos. Entregó los documentos y les contó todo. No le importaba su reputación ni el riesgo. Lo importante era asegurarse de que esto no volviera a suceder. Abrió las puertas de la mansión no a los ricos ni a los poderosos, sino a quienes querían escuchar. Se realizaron entrevistas, se escribieron artículos. La noticia comenzó a difundirse sobre el niño que nunca había visto ni hablado, hasta que una niña con las manos embarradas tocó su rostro. Leonardo no se convirtió en una celebridad, y Ana no quería reconocimiento. Pero juntos, su historia se volvió un símbolo, un recordatorio de que a veces el mundo se mueve demasiado rápido para notar pequeñas señales. A veces el silencio no es el final. Es una pausa esperando a que la persona correcta escuche. Austo ya no veía a Ana solo como una niña de un vecindario pobre. Ella era la que vio lo que nadie más vio. Y Leonardo, el niño que una vez se creyó inalcanzable, ahora era el centro de un movimiento. Una cruzada no liderada por médicos, sino por un niño y una niña que se veían en silencio y barro. La historia de Leonardo y Ana se difundió rápidamente más allá de los muros de la mansión Villar. Después de que Austo hiciera pública la verdad, los principales canales de noticias recogieron la historia. Los periódicos publicaron titulares sobre el niño que había sido mal diagnosticado durante años, y la niña que lo ayudó a pronunciar su primera palabra. La gente quedó impactada al enterarse de cómo los sedantes y las decisiones apresuradas habían silenciado a un niño que no estaba más allá de la ayuda. Las juntas médicas comenzaron investigaciones formales sobre los médicos involucrados en el tratamiento temprano de Leonardo. Algunos perdieron sus licencias, mientras que otros fueron suspendidos a la espera de revisión. La historia generó debates en la televisión nacional, con expertos discutiendo sobre la frecuencia con la que niños como Leonardo eran descartados demasiado pronto. Los padres comenzaron a hacer más preguntas durante las consultas médicas. Familias de otros niños con condiciones similares se comunicaron con Austo enviando cartas y mensajes. Pero mientras el mundo exterior se centraba en la culpa y la justicia, algo más importante estaba sucediendo en casa. Leonardo estaba cambiando cada día, trayendo algo nuevo. Cada momento en el jardín se convertía en una lección, y a través de todo ello, Ana permanecía a su lado. Ahora Leonardo decía palabras más a menudo, no oraciones completas, sino fragmentos lo suficiente para mostrar que estaba prestando atención y aprendiendo.
Una de las primeras palabras que dijo claramente fue sol. Estiraba la mano hacia el calor, y lo decía con una sonrisa. Luego vino color, y más tarde Ana, que repetía a diario siempre con un tono especial. Su vista no había regresado completamente, pero ahora podía percibir luz, movimiento y formas. Podía darse cuenta cuando Ana saludaba o se movía a su alrededor. Su cabeza giraba en su dirección. Podía reconocer sombras y brillo e incluso reaccionar ante cambios de luz. Eran cosas que nadie pensó que alguna vez sucederían. Era como si cada parte de su cuerpo despertara finalmente. El jardín seguía siendo su lugar favorito. Todavía jugaba con la tierra, pero ahora también reía. Inventaba sonidos extraños e incluso cantaba pequeñas melodías que no tenían mucho sentido, pero que lo hacían feliz. Estaba descubriendo lo que significaba ser un niño. Austo quería apoyar el crecimiento de su hijo de todas las maneras posibles. Así que mandó construir un nuevo espacio en el jardín trasero, un estudio de barro. No era lujoso. No tenía muebles caros, ni máquinas, ni pantallas. Solo paredes abiertas, pisos suaves, y cubos llenos de diferentes tipos de tierra, arena y arcilla. También había tapetes con texturas, bloques de madera y cuencos de agua para mezclar. La sala estaba diseñada completamente en torno al juego sensorial. Ana ayudó a diseñarlo sugiriendo cosas que pensaba que a Leonardo le gustarían. Todos los días los dos iban juntos al estudio. Jugaban con barro, presionaban sus manos en superficies húmedas, dibujaban formas con los dedos y extendían patrones por el suelo. A veces pintaban con hojas. Otras veces usaban palos o sus propios pies para dejar marcas. No había reglas ni lecciones, solo libertad. Para Leonardo era más que un juego. Era comunicación. Mostraba emociones a través de movimientos y formas. Si hacía círculos grandes, estaba emocionado. Si presionaba profundamente el barro, estaba concentrado. Era su manera de hablar. Dentro de esa sencilla sala, Leonardo comenzó a usar nuevos sonidos. No eran palabras reales, sino sílabas que él inventaba nakubar. Ana las repetía convirtiéndolas en juegos. Creaban pequeñas canciones y ritmos aplaudiendo o salpicando barro en patrones. Comenzó a reír más. No solo sonrisas leves, sino risas completas, fuertes y claras que llenaban el aire. Para una casa que antes había estado completamente silenciosa, ahora se sentía viva. El personal que había trabajado allí durante años sonreía más. Algunos se unían para ayudar a limpiar después del desorden, pero nadie se quejaba. Austo a menudo se sentaba al borde del estudio de barro observando. No interrumpía, no intentaba controlar. Solo se sentaba con lágrimas en los ojos, agradecido de que su hijo finalmente estuviera viviendo. A veces hablaba con la madre de Ana, quien siempre permanecía humilde sin pedir reconocimiento. Ella lo salvó, dijo Austo. Una vez no con medicina, solo estando aquí. Y Ana, sin ser consciente de cuánto había cambiado todo, simplemente se limpiaba las manos en sus pantalones cortos y seguía jugando. Ana también comenzó a enseñarle a Leonardo a describir lo que sentía. Sostenía objetos en sus manos y decía las palabras despacio, caliente, frío, suave, áspero. Él las repetía a su manera. A veces los sonidos no eran exactos, pero el significado estaba allí. Ella frotaba una piedra caliente en su palma y decía, caliente. Luego salpicaba agua fría y decía, frío. Con el tiempo Leonardo comenzó a responder más rápido. Cuando algo era suave, presionaba su rostro contra ello. Cuando era áspero, arrastraba sus dedos cuidadosamente. Incluso empezó a asociar estas sensaciones con colores. No era científico, pero era su forma. El barro para él se volvió azul. El sol siempre brillante y cálido era amarillo. Cuando tocaba la hierba decía verde, aunque no podía ver el color completamente. Ana entendía que no estaba aprendiendo como lo enseñaban en las escuelas. Aprendía conectando, sintiendo, nombrando y recordando. El barro se convirtió en una herramienta. El jardín se convirtió en un aula. Su memoria se fortaleció, sus reacciones se hicieron más rápidas. Y cada día Ana añadía una palabra más, un juego más, una conexión más.
Ahora la mansión, antes fría y sin vida, tenía una energía diferente. Llegaban risas desde el jardín trasero. Huellas de barro corrían por los caminos. Manos mojadas marcaban las paredes del estudio de barro. El personal ya no susurraba con miedo ni caminaba silenciosamente frente a la puerta de Leonardo. Escuchaban música no de altavoces, sino de los niños haciendo ruido. Austo se aseguró de que nada detuviera esto. Ningún visitante ni reportero podía interrumpir su rutina. La casa había cambiado no por diseño, sino por descubrimiento. Leonardo ya no necesitaba clínicas ni equipos. Lo que necesitaba era lo que tenía ahora: espacio abierto, personas seguras y alguien como Ana. Alguien que nunca se rindiera con él. Ya no era el niño ciego y mudo encerrado en silencio. Era un niño que hablaba, reía y llamaba por nombres. Corría descalzo por la hierba, cubierto de tierra, con las manos llenas de vida. La vida no sucedía en hospitales o salas de terapia. Sucedía allí mismo, en el jardín trasero de una mansión. Un lugar que alguna vez estuvo silencioso, ahora lleno de tierra y luz. Ana y Leonardo ya no eran solo dos niños jugando en un jardín. Su conexión había crecido hasta algo más profundo de lo que cualquiera a su alrededor podía explicar. Se entendían sin necesitar oraciones completas ni explicaciones. Compartían miradas, señales y movimientos que no significaban nada para los demás, pero todo para ellos. Ana levantaba una ceja, y Leonardo sabía instantáneamente que era hora de esconder uno de sus pequeños animales de barro antes de que alguien lo pisara. Si Ana le daba 2 golpes en la muñeca, él sabía que quería que la siguiera. Si Leonardo emitía un suave sonido mientras arrastraba la mano por el suelo, Ana entendía que estaba tratando de describir la textura. No inventaron este lenguaje a propósito. Sucedió lentamente con el tiempo, a través del juego, la confianza y largas tardes en el jardín. Podían sentarse en silencio durante 1 hora y aún sentir que habían hablado todo el día. Nadie les enseñó esta forma de comunicarse. Era algo que solo ellos podían construir pieza por pieza, a través de la risa, el tacto y una curiosidad interminable. Con el tiempo, Ana se convirtió aún más en parte del mundo de Leonardo. Comenzó a dormir en la mansión con más frecuencia, a veces durante días. Austo había arreglado que tuviera su propia pequeña habitación junto a la de Leonardo, con una cama, un estante para sus libros y una canasta con sus golosinas favoritas, pero Ana rara vez permanecía en esa habitación. La mayoría de las noches se quedaba dormida junto a Leonardo. Se tumbaban en el suelo con libros esparcidos a su alrededor, o simplemente susurraban palabras sin sentido que inventaban durante el día. A veces ni siquiera hablaban. Solo descansaban cerca uno del otro. Ana trazaba formas con su dedo sobre el suelo de madera, mientras Leonardo seguía el movimiento con su mano. Otras veces traían hojas o pétalos del jardín e intentaban adivinar su aroma a oscuras. La casa, que antes era tan estricta y fría, se había vuelto cálida y llena de vida. Lo que alguna vez había sido solo un lugar de tratamiento y silencio, ahora estaba lleno de color, movimiento y conexión. Austo también había cambiado. El hombre que antes era distante y rígido, ahora pasaba más tiempo en casa. Ya no se escondía en su oficina ni se rodeaba de silencio. Se unía a las comidas, observaba a los niños jugar e incluso aprendió a aplastar barro entre los dedos sin estremecerse. Las paredes que antes resonaban con nada, ahora resonaban con sonido. Risas, pasos, canciones tontas inventadas en el momento. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, y manchas de pintura quedaban en las paredes, mesas e incluso muebles. Nadie se quejaba. Austo lo permitía. Ahora entendía que la vida no debía ser ordenada. El crecimiento de Leonardo no ocurría a través del control. Ocurría a través de la libertad del desorden, de sentirse seguro. Ana ya no actuaba como una invitada. Corría por la casa como si le perteneciera. Y de alguna manera así era. Austo a menudo se sorprendía mirándola con gratitud. Ella le había dado a su hijo más que nadie jamás lo había hecho, y a cambio, se había convertido en parte de su familia sin necesidad de pedirlo. Una noche, Leonardo se despertó de repente. No fue por una pesadilla. Solo quería sentirse seguro. Se sentó y susurró: «Ana, ven». Fue simple, pero claro.
Ana, que dormía en la habitación contigua, lo escuchó y se levantó de inmediato. Fue a su habitación, se sentó a su lado y tomó su mano. Eso fue todo lo que necesitaba. Sonrió y se recostó. Estos momentos nocturnos se volvieron más frecuentes. A veces la llamaba, otras veces solo necesitaba escucharla tararear suavemente o sentirla cerca. Había empezado a soñar algo que nunca se había mencionado antes, porque durante años nadie le había preguntado. Pero ahora hablaba de sus sueños. Decía que veía colores aunque no pudiera describirlos perfectamente. Percibía olores. En un sueño decía que estaba volando y que el aire sabía a verde. Ana no se reía de esas extrañas descripciones. Escuchaba. Las alentaba. Incluso comenzó a anotarlas en un cuaderno. Cada sueño era un paso hacia adelante. Otra ventana a un mundo que finalmente empezaba a comprender. La casa se había transformado por completo. Las manchas de barro ya no se veían como suciedad, sino como recuerdos. Las huellas de manos en la pared permanecían intactas. Los juguetes formaban filas en la escalera. Los platos a veces se acumulaban en el fregadero, y la ropa se dejaba sobre las sillas. Pero no había tensión. Nadie gritaba ni se apresuraba a limpiar todo perfectamente. La casa ya no era solo un hogar, estaba viva. Ana trajo esa vida a cada rincón. Mostró a Leonardo cómo jugar con el agua en el fregadero, cómo escuchar música y sentir el ritmo con los dedos sobre la mesa. Usaron harina para hacer formas en la cocina. Hicieron pequeños barcos con hojas y los flotaron en cubos. Cada actividad era simple pero real. Austo a menudo se unía a ellos y el personal se adaptaba a la nueva rutina sin quejarse. Todos sabían que algo raro y especial estaba ocurriendo. Estaban viendo a un niño que antes había vivido en silencio crecer y convertirse en alguien que ahora hablaba, reía y soñaba. Todo porque una niña creyó que podía. Y a través de todo este cambio, los colores, los sueños, las risas. Leonardo nunca olvidó dónde había comenzado todo. A veces, señalaba el pedazo de tierra cerca del viejo árbol, el lugar donde él y Ana se habían sentado por primera vez juntos. Ese lugar permanecía intacto como un rincón sagrado del jardín. Cuando alguien le preguntaba dónde había aprendido a hablar o cómo había aprendido a ver, sonreía y señalaba allí. Barro decía seguido de una risa tranquila. Pero más a menudo simplemente decía Ana. Para él no se trataba de terapias, equipos o habitaciones lujosas. Se trataba de un charco de barro, una sola risa y una niña que le enseñó que el mundo podía tocarse antes de ser visto. Ya no era su amiga, era su hermana no de sangre sino en todo lo que realmente importaba. Y cada vez que él extendía la mano para tomar la suya, o susurraba su nombre en la oscuridad, la casa recordaba cómo todo había comenzado con dos niños, y un vínculo hecho de tierra y luz. Leonardo nunca había estado en una sala con tanta gente. La invitación llegó en un gran sobre con letras doradas, un evento nacional oficial sobre niños que habían superado grandes desafíos. Austo la leyó en voz alta, y cuando terminó Leonardo parecía confundido. Entendía algunas palabras, pero no todo el significado. Ana explicó que la gente quería escuchar su historia, cómo había pasado del silencio y la oscuridad a hablar y reír. Al principio él negó con la cabeza. La idea de estar en un escenario con luces y cientos de personas mirándolo hacía que sus manos temblasen. Pero Ana dijo algo simple. No tienes que ser perfecto. Solo di lo que viste. Eso se quedó con él. Practicó levantándose en el patio trasero sosteniendo una cuchara como si fuera un micrófono. Ana se sentaba en la hierba fingiendo ser el público. Probó diferentes palabras, tropezó con algunas, olvidó otras, y se reía cuando las mezclaba. Pero ella nunca lo corregía de manera severa. Siempre decía, solo habla con tu corazón. Eso es suficiente. Y poco a poco él lo creyó. Llegó el día del evento. Leonardo vestía una sencilla camisa azul de tela suave, una que le gustaba por lo lisa que se sentía. Ana llevaba un vestido que su madre le había cosido. Nada elegante pero limpio y ordenado. Austo los acompañó y se sentó en la primera fila conteniendo las lágrimas antes de que empezara algo.
El escenario era grande y las luces brillantes. El presentador dio una cálida introducción sobre la historia de Leonardo, mencionando cómo su condición había sido malentendida durante años, y cómo una conexión única había cambiado su vida. Cuando llegó el momento de hablar, Leonardo caminó lentamente hacia el centro del escenario. Sus piernas temblaban ligeramente. Ana caminó con él y se colocó justo detrás poniendo suavemente su mano sobre su hombro. Miró al mar de rostros. No podía ver todo con claridad, pero percibía la atención, el silencio, la expectación. Respiró hondo, sostuvo el micrófono con ambas manos y recordó las palabras de Ana: solo di lo que viste. Esta es Ana, dijo señalándola sin volverse. Ella me untó barro, y entonces vi el mundo. La sala quedó en silencio. Nadie se movió. Hizo una pausa por un segundo, inseguro si había hecho algo mal. Pero luego vino el sonido: aplausos largos y fuertes, seguidos por personas poniéndose de pie, muchas con lágrimas corriendo por sus rostros. Continuó su voz, aún suave pero firme. No era un doctor ni una máquina, no un hospital ni terapia. Hizo otra pausa buscando las palabras. Es ella una niña descalza. Me dio voz, me dio luz. Los aplausos comenzaron de nuevo. Incluso el presentador lloraba. Leonardo no dijo mucho más. No era necesario. Las pocas palabras que dijo eran simples, pero cargadas de más significado que cualquier largo discurso. Habló despacio, con honestidad, de la manera en que había aprendido, no de libros ni lecciones, sino de la vida del barro de Ana. Eso fue suficiente para que todos en la sala lo entendieran. El presentador regresó al escenario secándose los ojos y tratando de mantener la voz firme. Dijo que tenía un anuncio más. Abrió una carpeta y leyó. Por proceso legal aprobado por la familia Barr y con el apoyo de los servicios de tutela, Ana ahora es reconocida oficialmente como miembro del hogar Barr. El público aplaudió de nuevo más fuerte que antes. Ana se quedó paralizada por un segundo, sin estar segura de si había oído correctamente. Austo subió al escenario, asintió y le sonrió con lágrimas en los ojos. Leonardo se dio vuelta, abrió los brazos y dijo: hermana de corazón. Ana corrió a abrazarlo sosteniéndolo con fuerza, mientras el público se ponía de pie otra vez, esta vez no solo aplaudiendo, sino vitoreando. Los fotógrafos tomaron fotos. Los reporteros intentaron hacer preguntas. Pero para Leonardo y Ana el momento fue tranquilo y real. No se trataba de la atención, sino de la verdad, de ser vistos, de finalmente tener un lugar donde nadie cuestionara su vínculo. Para Leonardo, que una vez vivió en silencio, la palabra hermana era más poderosa que cualquier título u honor. Después del evento, muchas personas se acercaron a ellos entre bastidores. Algunos eran padres con niños que no hablaban. Otros eran doctores, maestros, terapeutas. Todos dijeron lo mismo: las palabras de Leonardo habían cambiado algo dentro de ellos. Pero Leonardo no parecía interesado en los elogios. Seguía mirando a Ana, sonriendo, repitiendo su nombre suavemente de vez en cuando. Ana, como siempre, no se comportó como alguien especial. Respondía a las preguntas cortésmente, pero siempre dirigía la atención de nuevo hacia Leonardo. Él es quien habló, decía. Yo solo me senté en la tierra con él. Más tarde esa noche, de regreso en la mansión, la familia se reunió para cenar. No era algo elegante, solo sopa, pan y fruta, pero se sentía como un festín. El personal había colgado un cartel que decía: «Bienvenida a casa, Ana». Todos aplaudieron cuando ella entró. Leonardo se sentó a su lado mojando su pan en la sopa, y luego susurrando palabras que había practicado gracias. Ana lo miró y sonrió. No necesitaba decir nada. Él ya lo sabía. Su vínculo no necesitaba un escenario ni un micrófono. Solo necesitaba presencia, manos y verdad. El evento se convirtió en noticia en todo el país. Clips del breve discurso de Leonardo se transmitieron por televisión y se difundieron en línea. La gente repetía sus palabras no porque fueran complejas, sino porque eran reales. Ella me untó barro y entonces vi el mundo. Era más que una frase. Era un mensaje. Uno que recordaba a todos que la sanación no siempre comienza en los hospitales.
A veces comienza en el suelo en un jardín en silencio con tierra en las manos y alguien que cree en ti. Durante años los expertos habían tratado de llegar a Leonardo mediante pruebas y tratamientos. Pero lo que rompió el muro fue algo simple: un charco, una risa y una niña que nunca se rindió. Al final, Leonardo no necesitó largos discursos ni gramática perfecta para decir lo que importaba. Sus palabras eran cortas, pero lo decían todo. Los aplausos, el reconocimiento, la alegría, todo era real. Pero la parte más importante no era el público ni los titulares. Era que Leonardo había encontrado su voz y con ella dio el discurso más simple del mundo. De vuelta en la mansión, las cosas eran diferentes, pero familiares. Leonardo caminaba lentamente por el pasillo sosteniendo algo en la mano. Era el viejo cubo de barro, el mismo que Ana había traído en su primer día. Estaba rayado, manchado y un poco agrietado, pero lo sostenía como si fuera un tesoro. Cuando llegó a su habitación, colocó el cubo con cuidado junto a su estantería de juguetes. Había animales de madera, figuras de plástico y frascos de tierra de colores todos alineados. Justo encima de la estantería, pegado a la pared, había un papel arrugado. Era el primer dibujo de Ana. 3 muñecos de palitos tomados de la mano. Uno con cabello largo, otro con rizos desordenados y uno alto con hombros cuadrados. Leonardo señaló el dibujo con el dedo y dijo: «Todavía nosotros». Su voz era firme. Ana estaba sentada en el suelo cerca doblando un papel en una pequeña caja. Miró hacia arriba, sonrió y respondió: «Para siempre». No dijeron nada más. No era necesario. Ese simple intercambio era suficiente. Era un recordatorio de que aunque las cosas habían cambiado, las partes más importantes no lo habían hecho. La mansión ya no se sentía como un lugar silencioso y vacío. Se había convertido en un hogar. Había manchas de barro en las ventanas no por accidentes, sino por manos presionadas contra ellas durante el juego. Los pasillos ya no estaban en silencio. A veces la música sonaba suavemente desde los altavoces. Otras veces Leonardo y Ana producían sus propios sonidos aplaudiendo, tarareando o pisando al ritmo. El jardín estaba lleno de risas no solo de los dos, sino también del personal que había comenzado a unirse. Algunas tardes jugaban todos juntos. Incluso Austo había cambiado. Ya no era solo un observador. Ahora tenía un lugar en el estudio donde leía libros en voz alta, mientras Leonardo y Ana pintaban con tierra. Su voz era tranquila y cálida, transmitiendo historias de viejos libros de aventuras, o poemas que a Leonardo le gustaba escuchar, incluso si no entendía cada palabra. No era una familia tradicional. No seguía las reglas que la mayoría de la gente esperaba. Pero funcionaba. Era real. Tenía amor, desorden, ruido, silencio y verdad. Y eso era suficiente. No todos los días eran perfectos. Algunos días Leonardo aún no hablaba mucho. Se despertaba y sentía ganas de permanecer en silencio. El viejo silencio regresaba no porque tuviera miedo, sino porque necesitaba espacio. En esos días Ana no lo presionaba. Ella entendía. Simplemente se sentaba a su lado dándole un pincel, un juguete, o simplemente sosteniendo su mano. Y aún en el silencio Leonardo encontraba formas de comunicarse. Un toque en su hombro, un gesto con la cabeza, una mirada compartida. Había aprendido que no todas las palabras necesitaban sonido. Algunas cosas eran más fuertes sin hablar. En esos días, Austo preparaba té y se sentaba cerca sin hablar tampoco. Era una rutina tranquila que todos comprendían. Nadie preguntaba qué pasaba. Nadie obligaba a sonreír. Solo le daban tiempo. Y al anochecer, Leonardo generalmente susurraba algo pequeño como barro o calor, y Ana sonreía. Habían aprendido que la sanación no era una línea recta. No se trataba de alcanzar un punto final. Se trataba de mantenerse juntos sin importar cómo se sintiera el día. Ana seguía igual juguetona, paciente y llena de ideas. Continuaba enseñándole cosas nuevas a Leonardo cada día sin presión. Introducía diferentes texturas, inventaba juegos e incluso traía experimentos científicos simples usando agua y tierra. Crearon su propio alfabeto de barro, donde cada forma en la tierra representaba una letra o una palabra. Ana presionaba símbolos en el barro y Leonardo los adivinaba con los dedos.
Mejoraba con cada intento. Ella le enseñaba sobre el tiempo usando las sombras en la pared. Le mostraba cómo crecían las plantas dejándole sentir las raíces bajo la tierra. Nada se hacía con prisa. Todo era lento, honesto y divertido. Y a través de todo eso, Leonardo seguía aprendiendo. Comenzó a nacer preguntas, cortas pero reales. ¿Por qué más? Otra vez su curiosidad creció y también su confianza. Y cada vez que intentaba una nueva palabra o reía con un juego nuevo, Ana se sentía orgullosa. Nunca buscaba crédito. Nunca actuaba como una maestra. Solo era Ana la misma niña descalza que una vez se sentó en silencio en el barro junto a un niño que no hablaba. Por las tardes, el estudio era su lugar favorito. Con la puerta abierta y la luz entrando, se sentaban en el suelo rodeados de tierra, hojas, palos y herramientas simples. No usaban papel con frecuencia. La mayoría de sus creaciones se hacían directamente en el suelo. A veces, hacían patrones grandes y desordenados. Otras veces daban forma cuidadosamente a pequeñas historias, un jardín, una casa, un pájaro con las alas extendidas. Leonardo había comenzado a decirle a Ana lo que significaba cada dibujo. No siempre con palabras completas, pero a su manera. Ella escuchaba, hacía preguntas, y él respondía con signos, sonidos y a veces frases completas. Augusto a menudo se unía a ellos sentado en un taburete cercano, solo observando. Nunca se cansaba de ver a su hijo vivo, hablando, sonriendo. Era algo que nunca había pensado que sucedería. Y ahora era normal. La extraña y rota casa de antes se había convertido en un lugar donde vivía la imaginación, donde la gente sanaba tocando la tierra, jugando, estando juntos. Ya no había doctores con batas blancas, solo una familia que se había encontrado a través de las cosas más simples. Una tarde Leonardo miró alrededor del cuarto y vio todo lo que había cambiado. La pared con huellas de manos, el suelo cubierto de polvo de los dibujos del día. Ana riendo mientras trataba de limpiar sus pies con una toalla. Sintió algo asentarse en su pecho. No era emoción ni tristeza, solo paz. Se levantó, caminó hacia su estantería y volvió a mirar el viejo cubo de barro. Lo tocó luego, se giró hacia Ana y dijo: «Todavía nosotros». No era una pregunta, era un hecho. Ella se paró a su lado, le dio un ligero toque con su hombro y respondió: «Para siempre». No hubo discursos largos ni actuaciones, solo un simple momento que lo decía todo. Esa casa antes silenciosa y sin vida, ahora tenía un latido. Y ese latido venía del jardín, del estudio, de las risas y de la conexión que compartían. Venía de manos embarradas, dibujos compartidos y palabras suaves dichas con confianza. No comenzó en un hospital ni en un aula. Comenzó con un solo acto, una niña sentada en el barro junto a un niño que nunca había hablado. Todo comenzó con barro. Todo comenzó con Ana. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué opinaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.